Bienvenidos a todos y todas a este ciclo que hemos llamado Relatos y Música, en el marco del 163 aniversario de la fundación de la ciudad, con el cual buscamos poner en valor y activar la memoria colectiva de quienes escribieron y escriben hoy nuestra historia. Este ciclo se inicia con relatos del pasado que moldean nuestro presente y nos proyectan al futuro. El Boticario de la Argentina fue una de las primeras farmacias de la ciudad. Por allí transcurrió gran parte de la historia de esos primeros colonos. Miguel Bar nos cuenta sobre la historia de sus fundadores. Soy Miguel Alfredo Bar y vengo a desarrollar un poco la historia de la farmacia Rieter Bar. Y bueno, para empezar esta historia tenemos que remontarnos a Europa, porque como todos sabemos la mayoría somos descendientes de europeos en esta zona, y un país muy especial que es Austria, porque don Enrique Jorge Rieter nació en Austria, en Viena. Desde muy chico él se destacaba como músico, principalmente tocando el violín. Eso le dio la posibilidad de poder estudiar gracias a la música y tocar el violín en la Sinfónica de Viena, que para esa época era una de las sinfónicas más importantes de Europa. Estamos hablando de aproximadamente año 1850. Él luego, por los problemas que hay en Europa, que todos problemas conocidos, persecuciones políticas, guerra y varias crisis, decide venirse a América y con muchos conocimientos, sobre todo en lo que tiene que ver en las ciencias exactas, como química, como física, como matemática, que era lo que se había preparado. Viene a vivir a Paysandú, primero, participa en la defensa de Paysandú en 1864, cuando es atacada por los portugueses, y después de ahí sí se cruza el charco, podremos decir, a la recién incipiente fundada ciudad de Colón, la Villa Colón. Ahí en la Villa Colón él tiene una importante participación en lo que es la formación del municipio, es fundador de la biblioteca Fiat-Luz de Colón. Él era masón, el ser masón le dio la posibilidad de contactarse con gente muy importante, llegó a ser venerable, maestro venerable con grado 33 de masón, que es uno de los grados más altos de la masonería. Eso le llevó a tener una gran amistad con Alejo Peiré, el administrador de la colonia, y no solamente con Alejo Peiré, sino también con el propio Urquiza, que Urquiza también era masón. A tal punto que cuando es asesinado Urquiza, la viuda de Urquiza, Dolores Costa, le da a él para hacer la sucesión de los bienes de Urquiza. Enrique Jorge Rieter es el que hace la sucesión de todos los bienes que tenía Urquiza después de su asesinato. Aproximadamente en 1882 él decide instalarse acá en la colonia San José, en la esquina que desde las actuales calles hoy de Sarmiento y Centenario, y empieza a construir lo que es la actual casa de esa casona que todavía está ahí. Y como ya en la colonia había médicos, pero el problema que había es que no había quien haga los medicamentos, ni se consiguen fácilmente las drogas, él decide, después de varios viajes a Buenos Aires, de contactarse con varias droguerías, y instalar una botica. El nombre de la botica es La Argentina, le pone La Argentina. El por qué el nombre de la botica era porque él era muy, ¿cómo podríamos decir?, admirador de Hipólito Buchar. Hipólito Buchar tenía una fragata que se llamaba La Argentina y de ahí viene el nombre de Botica La Argentina.
La farmacia de aquella época, la botica de aquella época, no es la farmacia actual, que los medicamentos vienen hechos de la droguería, es decir, se elaboraban los medicamentos en la farmacia, entonces era necesario tener un laboratorio, entonces él construye un laboratorio, aparte del salón de venta, un laboratorio, y algo fundamental para aquella época que era el sótano, porque había muchas drogas que había que mantenerlas a cierta temperatura, que solamente, en esa época no había heladera, no había freezer, entonces la única forma de mantenerla a una temperatura más baja era precisamente en un sótano. La droguería pasa a ser la farmacia, la botica, la Argentina pasa a ser un centro muy importante en la vida cultural de San José, no solamente porque todos los gringos de la colonia venían a comprar sus medicamentos, sino también porque muchas veces hasta salteaban de ir al médico, iban directamente al farmacéutico para que le recete algo. Mire, don Rieter, me duele acá, que puedo tomar, y Rieter directamente a veces hasta salteaban ese paso de ir al médico. El Rieter tenía otra cualidad, que hablaba entre 5 y 6 idiomas. Es más, en una publicidad que está en el museo, si visitan el museo local, se puede ver eso. Hablaba muy bien, dicen, el francés, el alemán, el austríaco, el italiano y por supuesto el español, y un dialecto que hablaban los gringos de acá, que es el patuá, que es un dialecto que prácticamente creo que está perdido ahora, pero en esa época se hablaba mucho el patuá acá. Para aquella época fue un adelantado, porque estamos hablando de 1884, cuando él realmente abre la botica. Trae varios instrumentos de Buenos Aires, viaja a Buenos Aires y compra varios instrumentos, a tal punto que compra para hacer los primeros análisis, es decir, los primeros análisis de orina y sangre se hicieron en la botica la Argentina. No sé qué tipo de análisis, pero se hacían los primeros tipos de análisis. Esa farmacia él la mantiene hasta casi fines del 1800, ahí él enferma y se la traspasa a su hijo, a Enrique Nicasio Rieter. Por ahí viene a veces una confusión porque los dos firmaban Enrique Rieter. Cuando Enrique Nicasio Rieter toma la farmacia, le vuelve a agregar más cosas, entre unas cosas que le agrega es la óptica, es decir, la farmacia, la botica San José, aparte de hacer medicamentos, también recetaba anteojos. Era un instrumento que hoy está expuesto en el museo, muy sencillo, que era, uno se sentaba, tenía para ver, le iban cambiando los vidrios, y en el fondo que tenía las letras, y cuando uno decía la letra que la veía bien, ese era el lente que le recetaba. La farmacia, Enrique Nicasio Rieter se casa con Berta Sardú, que es la primer tiradora del tiro, la primera mujer tiradora del tiro de San José, y en 1901 lo toma que va a ser mi futuro abuelo, Juan Irineo Bar, como empleado. Enrique Nicasio Rieter también sigue siendo masón. Los masones en esa época era como que apadrinaban a alguien, entonces lo apadrina a Juan Irineo Bar y lo toma de empleado en la farmacia y lo manda con una recomendación a estudiar a Paraná farmacéutico idóneo, es decir, no farmacéutico universitario. Solamente se rendían 8 materias y con eso se podía ejercer como farmacéutico. Juan Irineo Bar vuelve en 1905 con el título farmacéutico idóneo y ahí Rieter hace un arreglo y le vende la farmacia a Juan Irineo Bar. Para esto Rieter ya había abierto una botica en la ciudad de Villa Elisa. Enrique Nicasio Rieter también es el fundador de la biblioteca de acá de San José, aparte de participar en varias instituciones. Cuando él le vende la farmacia a mi futuro abuelo, Oderay Elvira Rieter, es decir, la hija de Enrique Nicasio, se casa con Juan Irineo Bar, le traspasa la farmacia a su yerno, viene a ser, que se casa con su hija, y ahí le agrega, Juan Irineo Bar le agrega la parte de cosmetología, es decir, productos de perfumería y cosmetología. En esa época se hace una crema, una receta magistral, se llamaban cuando eran recetas propias, de Acebar, que le llamaban la buena moza, es decir, esa crema. Él la hizo originariamente para que luzcan las gringas de acá de San José, digamos, no tengan arrugas y que eso. Pero después esa crema tenía un gran poder cicatrizante y se hizo muy famosa, sobre todo después de las enfermedades eruptivas, como era la varicela, que deja esas marcas. Pasándose esa crema prácticamente no quedaban marcas en la piel.
Esa crema fue tan famosa que se llegó a vender hasta Buenos Aires, y un laboratorio importante de Buenos Aires se la quiso comprar a la fórmula, y bueno, mi abuelo nunca la quiso vender y se la llevó a la tumba a la fórmula. Es decir, la fórmula se fue con él, se fabricó hasta que él vivió, hasta el año 1953, y no se fabricó más la Buena Moza porque nadie sabía la receta. Juan Irineo Bar también tuvo una amplia participación en varias instituciones de la zona, en el Tiro, en la biblioteca y en varias otras instituciones más. Y la farmacia, hasta 1953, él en 1940 enferma de tuberculosis en ese momento, que era una enfermedad gravísima. Lo trasladan a Córdoba, al Hospital Vialema C, que era el mejor hospital en ese momento para tratar esa enfermedad. Y ahí mi papá, que estaba estudiando medicina en Rosario, se vuelve él a hacerse cargo de la farmacia. La farmacia, hay varias anécdotas para contar. Por ejemplo, cuando era todavía de los Rieter, dicen que me contaba mi abuela siempre que su papá había inventado un barómetro casero en el patio de la farmacia, y bueno, un cura conocido de acá de la zona iba y los gringos le pedían misa para la lluvia, entonces iba y le decía: usted, don Rieter, que no le erra nunca el tiempo, dígame, a ver qué hago, ¿le hago rezar más a los feligreses y a los creyentes, dice, o va a llover estos días? Entonces Rieter simulaba como que hacía un ritual en el patio, y lo que hacía era que de reojo miraba al barómetro. Según la presión atmosférica, él sabía si iba a llover, si había más posibilidad de llover o no, entonces le decía al cura. Hay un montón de anécdotas. Otra anécdota que hay es, por ejemplo, que mi abuelo muchas veces lo acompañaba al doctor Bombén a recorrer los enfermos por la colonia, y mi papá era chico y también se prendía en esa compañera, y llevaban varios tipos de droga porque ya sabían qué enfermedad tenía cada uno. Y salían a recorrer y aparte hacían política, porque eran demócratas nacionales. En esa época la grieta eran los demócratas y los radicales. A tal punto que los gringos sabían quién ganaba las elecciones, porque el pueblo estaba dividido. El sur de la plaza era demócrata, era el doctor Bombén y la farmacia Bar. El norte de la plaza era el doctor Sectur y la farmacia La Roca, que era la farmacia radical. Si las bombas las tiraban al norte de la plaza, habían ganado los radicales. Si las bombas se tiraban al sur de la plaza, habían ganado los demócratas las elecciones. Otra anécdota de esa es que, por ejemplo, una anécdota risueña, así, es que una vuelta fueron a ver a un paciente a la colonia, esto lo relata Guillot también en el libro del doctor Bombén, y bueno, el doctor Bombén lo empieza a ocultar, lo revisa al paciente, y entre esas cosas le pone el termómetro para tomar la temperatura. Bueno, se ponen a hablar, que yo estaba mi abuelo, mi papá ahí, se vienen para San José. Al otro día el doctor Bombén va con mi abuelo a verlo al paciente, y el paciente le dice: no, doctor, dice, una barbaridad el remedio, dice, estoy bien, dice, lo único recontra incómodo el remedio que me ha recetado. Y entonces el doctor Bombén le dice: ¿pero por qué era incómodo el remedio? Y dice póngase a pensar, dice, doctor, dice, tuve que quedarme quieto toda la noche con este aparatito abajo del brazo. Y dice, lo que había pasado era que el doctor Bombén se había olvidado de sacarle el termómetro, y este parroquiano había pensado que ese era el remedio que le había dado el doctor, y se quedó toda la noche quieto, digamos, con el termómetro debajo del brazo. Y bueno, la farmacia hasta el principio de la década del 70 pertenece a la familia. Ahí, cuando se hacen los sucesorios, se decide venderla. La compra la farmacéutica Pérez en el año 72. Después pasa a ser, cuando fallece ese Carlos Crepí, y la continuidad de esa farmacia viene a ser hoy la farmacia Pérez, que los dueños son la familia Yaqué. Esa viene a ser la continuidad. Es más, si alguien va a esa farmacia, va a poder ver que todavía hay frascos en exposición de la antigua botica La Argentina. Mi abuelo Juan Irineo Bar militaba en política para los demócratas nacionales, lo que vendrían a ser los conservadores en ese momento. Más, fue candidato a diputado y todo. Y siempre ellos buscaban no solamente hacer política, sino hacer cosas para la sociedad. Por ejemplo, todo lo que la construcción que está en la esquina, que hoy está, creo que la municipalidad lo ocupa con el juzgado de falta. Esa parte se la construyó durante la presidencia de él en la biblioteca. Fue muchos años presidente también del Tiro. Siempre buscaban apoyar las instituciones. Mi abuela, que para esa época también era una cosa rara, que una mujer
era una de las jugadoras de tenis en el Lawn Tennis Club, que era donde estaba ahora el actual tanque del agua, funcionaba el Lawn Tennis Club y mi abuela jugaba al tenis, jugaba contra varones, porque no había mujeres que jueguen. En esa época era visto como algo raro que una mujer se ponga un tipo bermuda media grande, así. Yo tenía una foto, lamentablemente se me perdió esa foto, como una bermuda tipo grande así, y jugaba, que se le veían las rodillas, las piernas, era una cosa que llamaba la atención para esa época. Los bar también tenían un pequeño campo sobre el arroyo Perucho y ahí habían implantado unos viñedos, es decir, ese sótano que yo hablé que servía para las drogas, también sirvió de cava un tiempo de los vinos. La cepa que plantaron ella era la Pinot Noir, esa cepa de vino, y ese vino se fabricaba para consumo familiar, pero también a cierta gente, o a clientes especiales, o a clientes muy conocidos de la farmacia, o habituales de la farmacia, también se le vendía de ese vino. Pinot Noir, Farmacia Argentina, era el vino. Tenía nombre de farmacia el vino, era una cosa rara, pero bueno, era así la etiqueta. Lo importante de destacar de esta gente, que más allá de uno que pueda compartir o no su ideología a veces, o su forma de pensar, han dejado mucha huella en la comuna sanjosecina. Han dejado una biblioteca como la FIALU en Colón, la biblioteca de acá de San José, el Tiro, instituciones importantes, en Villa Elisa también. Es decir, la influencia de ellos fue muy grande y yo creo que ellos fueron muy futuristas, pensando mucho en el futuro. Enrique Jorge Rieter también fue docente, fue vicerrector de la escuela de niños, Berta Sardú fue docente, fue gente que buscó, digamos, mejorar la calidad de vida y mejorar la educación de la gente de la colonia. Una de las cosas que llama la atención a muchos de la historia de San José, precisamente eso, que prácticamente la escuela tiene la misma edad que el pueblo, cosa que no se da en muchos lugares, como es la escuela 5. Ellos tuvieron una visión muy futurológica que yo creo que también fue por el pensamiento europeo, que yo creo que también fueron corridos de Europa porque Europa era muy conservador en ese momento. A mí siempre me decía mi abuela que Rieter más se vino por una persecución política que por una situación económica. Es decir, que la forma que veían ellos el mundo después de la Revolución Francesa, después de todos esos derechos, era un mundo totalmente distinto al conservadurismo que había en Europa. Como acá era una tierra nueva y virgen, ellos me dijeron, allá podemos sembrar estas ideas y pueden llegar a progresar más que acá en Europa, que cambiar la mentalidad a una cultura tan antigua como era la europea. Yo creo que por ahí puede pasar también. Es gente que ha dejado una huella. Mirá, yo hoy tengo casi 53 años, trabajo en el registro civil, todos lo saben, y hay gente grande que va y me dice, vos sos el hijo de Nene Bar, de la farmacia Bar, y hay una cosa que a mí me pone muy orgulloso, porque por ahí me dicen, de la farmacia Bar, de algo podemos estar seguros, Miguel, que vos tengas obra social, tengas plata o no tengas plata, vos con el medicamento te ibas. Nunca te dejaban a pata en la farmacia Bar. Y eso es una cosa que ellos priorizaban la salud por lo económico en esta época de pandemia, que por ahí está tanta esta discusión de priorizar la salud o lo económico, ellos ya lo hacían a principios de los 1900, digamos. Ellos priorizaban la salud del colono, preferían hasta no cobrar ese remedio, que el colono el día de mañana, porque no nos olvidemos que el colono tampoco muchas veces no pagaba con plata, pagaba con una docena de huevos, con un pollo, con un chancho, con su producción, digamos, o con alguna verdura, con alguna producción que hacían de su propia colonia. Eso por ahí también hay que destacarlo, que ellos no lo hacían solamente con una visión económica, que lo hacían con una visión de dar un gran futuro a la colonia. Y yo creo que en eso San José es un ejemplo. Tiene el primer tiro del país, tiene instituciones antiquísimas que se han perdurado en el tiempo. Enrique Nicasio Rieter, la casualidad que fue el primer jefe del registro civil de San José. Hoy yo soy el bisnieto y soy jefe del registro civil, ¿viste? Por ahí son casualidades que se dan en la vida. También ellos participaron en la creación del registro civil de Colón, que es el primero del país. Es decir, muchas cosas han dejado esto. Y por ahí tendríamos que tomar o retomar la bandera de esos colonos,
que vinieron acá a hacer la América, como decían ellos, pero no hacer la América para irse de vuelta, sino para quedarse acá y que hoy tengamos la sociedad organizada como la tenemos. Los bohemios del chamamé representan la identidad musical de nuestra zona. En este 163 aniversario, desde la colonia, nos traen su música. Somos música y alegría, somos eso y somos más. Somos del pago de Urquiza, para lo que guste mandar. Somos flores de espinillos y ramas de ñandubay, somos la flor de Irupé, y así nos presentamos los bohemios del chamamé. Allá en el barrio El Silencio, recostado contra el ñu, entre oídos de Yaguapirú suena alegre el acordeón. Explota el zapucay de un mencho dominguero que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz acordentosa, despierta la buena moza que está esperando su amor. Corre el vino y la ginebra que se afiebra de la mente, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigo y chamamé despunta la madrugada, dos hileras ya encordadas de un dúo caoité. Oh silencio barrité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. ¿Dónde está el zapucalle? ¡Vamos, San José!
Muy buenas tardes. Es un gusto estar imaginariamente. Esto es todo imaginariamente porque estamos grabando. A ver cómo es esto virtual. Sí, creo que es así, ¿no? Así que bueno, para los televidentes, un gran saludo para nuestro pueblo, para San José, que cumpla muy feliz sus años. Así que bueno, una vez más, un gusto poder estar junto a ustedes. Hoy no lo estamos en público por razones que, bueno, se sabe lo que nos está pasando, pero igualmente vamos a tratar de pasarla bien. Porque acá, por ejemplo, los chicos que están grabando están bailando con los pocillos de café, están haciendo qué sé yo, qué. Así que todo buenísimo, ¿eh? Y muchísimas gracias a la gente que organiza esto, al municipio, a toda la gente por habernos convocado para esto que es muy importante para nosotros y para todos. Así que muchísimas gracias nuevamente. Federico Cucinelli ya no hace más un guiso porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Cucinelli ya no hace más chorizo porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, 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 la chancha se fue pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Mendiente, busca la chancha. Federico Cucinelli ya no hace más un guiso porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Cucinelli ya no hace más chorizo porque dice que la chancha quiere tener su chanchito. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. ¡Eso! Anda pendiente a buscar los chanchos. Fíjate que se van pa'l May. ¡Échale los perros, che! Federico Cucinelli ya no hace más un guiso porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico Cucinelli ya no hace más chorizo porque dice que la chancha quiere tener su chanchito. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. Ay, 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 la chancha se va pa'l May. ¿Dónde se fue la chancha, che? Ahí se fue. Le dije que la cuidara, Mendieta. Bueno, para los amigos televidentes, vamos a hacer una rancherita. Vayan ladeando las sillas, las mesas y vayan preparando un aro también, porque eso queda bueno en las rancheras. Así que bueno, vamos nomás con esta rancherita que lleva por título Peón Tambero, puede ser. José, cómo baila la gente, che.
¡Epa! Cuando vine para estos pagos, he conocido la flor de tuna, he conocido chicas lindas, pero como en San José, ninguna. ¡Vamos, che! Esto es para darle ánimo a los televidentes. A ver, esta gente que están acá, somos pocos, pero bueno, capaz que alguien se va a arrimar a decir una relación. Y esta dice más o menos así. Florece el lirio en la tapera y florece el cardo en la loma. ¿Y en qué rincón de este pago tendrás tu nido, paloma? Bueno, y ahora vamos a ir con un tema, un poco ya de lo que estamos habituados nosotros, que es un poco de lo nuestro, los chamamés. Así que bueno, vamos a hacer un chamamé que lleva por título El Conseguidor. Que te chamamé, hasta los viejos paran la oreja, y cuando escuchan ya su compás, por sacar la dama se atropella, el más mentado de todo el país, porque le llaman el conseguidor, al que no baila lo monte preso, y sacar la dama es obligación. No se respeta al bastonero, ni a la casada ni a la soltera, a todas hay palabras y se convencen alguna vieja. Zapatea que has conseguido, te balancea muy despacito. No falta ya quien te diga, no tenés buena, gorosito. Cuando se toca este chamamé, se ruborizan algunas guayas, y de que bailan y que no bailan, van desfilando las veteranas. Allá en el pago una guainarín, que nunca nadie lo proyectó, pero bailando este chamamé, Gorosito la conquistó. No tenés guaina, Gorosito, mirá que decía que no. Suspirando entre sus brazos, respira el conseguidor. Zapatea que has conseguido, te balancea muy despacito. No falta ya quien te diga, no tenés buena, Gorosito. Oh, sí. Cuando se toca este chamamé, se ruborizan algunas guainas, y de que bailan y que no bailan, van desfilando la veterana. Allá en el pago una guainarín, que nunca nadie lo hace todo, pero bailando este chamamé, Gorosito la conquistó. No tenés guaina, Gorosito, mira que decía que no. Suspirando entre tus brazos, respira el conseguidor. Zapatea que has conseguido, te balancea muy despacito. No falta ya que te diga, no tenés buena, Gorosito.
Domingo por la mañana, gente del pueblo se ve pasar la canoa que cruza el río del Alto Verde pa'l Paraná. Es una isla que está en el frente del mismo puerto de Santa Fe. Hay el barino que pasa el día, inolvidable tendrá que ser. Ahí siempre hay diversión, nunca faltan en la farra el acordeón, la guitarra, para alegrar la reunión. Corre el mate cimarrón, el vino enlazado con cuero, y entre amigo y forastero reviven la tradición. Cosa linda ver al paisano cuando a la cancha se va a correr, con su caballo bien ensillado, también seguro de no perder. Pero de noche o de madrugada se escucha el eco de un acordeón, de una guitarra semitemplada, canta algún criollo, alguna canción. Allí siempre hay diversión, nunca faltan en la farra el acordeón, la guitarra, para alegrar la reunión. Corre el mate cimarrón, el vino enlazado con cuero, y entre amigo y forastero reviven la tradición. ¡Eso! ¡Opa! Cosa linda ver al paisano cuando a la cancha se va a correr, con su caballo bien ensillado, también seguro de no perder. Sea de noche o de madrugada se escucha el eco de una canción, guitarra semitemplada, canta algún criollo, alguna canción. Ahí siempre hay diversión, nunca faltan en la farra el acordeón, la guitarra, para alegrar la reunión. Corre el mate cimarrón, el vino enlazado con cuero, y entre amigo y forastero reviven la tradición. ¡Eso! San José no le afloje, che. ¡Feliz cumpleaños, San José! Bueno, ha sido un gusto. Agradecemos nuevamente a la gente que nos ha convocado a esto. Muchísimas gracias y será hasta otro momento. Esto fue Relatos y Música en el marco del 163 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San José. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos.